colegiado balear expulsó al guardameta gaditano Sendrey y al uruguayo Bocio, además de señalar 2 penaltis contra el conjunto visitante. El primero de ellos por supuestas manos de Oliva, que protestaron los jugadores gaditanos con bastante razón, como vemos en esta jugada repetida. Tener fue el encargado de lanzar la falta máxima y logró el primer tanto para el Valencia, aprovechando el rechace del guardameta visitante. Lo veremos también repetido. Tener lanza y aprovecha el rechace de Sendrey. A los 18 minutos, Sendrey vio su primera cartulina amarilla por golpear el balón con las manos, según apreció el colegiado fuera del área. 7 minutos después fue Toni el que intentó el remate sobre el portal visitante, aunque sin mayores consecuencias. Poco después Bocio vio también su primera tarjeta amarilla del encuentro, por esa entrada a Barros. Antes de llegar al descanso, el colegiado señaló el segundo penalti de la tarde, por la entrada de Sendrey Eloy. El guardameta gaditano vio además la segunda cartulina amarilla y tuvo que abandonar el césped de Luis Casanova. En su lugar entró Vermey, que sustituyó a Barros. El valencianista no pudo impedir el segundo gol de Penet, que transformó así el penalti. De esta manera, los jugadores de Víctor Espárrago se fueron al descanso con el resultado de 2-0 a su favor. La segunda parte comenzó como había terminado la primera, con polémica, por ese gol anulado a Penet por un supuesto fuera de juego del Burgos. En la jugada colaboraron también Quique y Nando. A los 5 minutos, Bocio también tuvo que abandonar el terreno de juego, al ver su segunda cartulina amarilla. Los dos equipos se quedaron así con 10 jugadores cada uno. El Cádiz logró su único gol por mediación de José. El jugador gaditano había saltado al césped 30 segundos antes y de esa manera estableció el 2-1 definitivo. En los últimos compases del encuentro, el Valencia tuvo otras 2 oportunidades, la primera con ese remate de Quique y la segunda con el disparo de Tomás, de falta directa. La última ocasión del encuentro fue para el Cádiz, con cabezazo de Linares a centro de Mejía. Al final 2-1 para el Valencia y protestas visitantes.